Hola chicos, este va a ser el primer vídeo de los vídeos encaminados a mostraros cómo son las pruebas concretas de los exámenes de estadística, y como es el primero, pues es un modelo de problema que se pregunta en los exámenes que se utiliza para evaluar los contenidos del tema 1. Como veis, son pruebas o ejercicios extensos en el texto. ¿Por qué? Pues porque vosotros vais a estudiar o estáis estudiando, una ciencia social. Tenéis que entender textos específicos. Y como sois aplicados, pues evidentemente debéis de sacar información de los textos y hacer unos cálculos precisos. Y no con cualquier dato, sino con los absolutamente necesarios. Por eso empiezo a leer el problema. Del estudio de la distribución de los salarios de dos empresas A y B, se han obtenido los resultados. Salario medio de A, 1.100 euros. Lo marco porque es un dato importante, con una desviación típica de 150 euros. El salario medio de B es de 1.200, con una varianza de 40.000 euros. Claro, primer detalle. Aquí ya os están inquiriendo a que os deis cuenta de la diferencia entre varianza y desviación típica, que no es lo mismo. La varianza es el cuadrado de la desviación típica. Por tanto, para obtener la desviación típica de B, tendremos que hacer la raíz cuadrada de 40.000, que son 200. Si no caéis en ese detalle pequeño, pues el cálculo a continuación está todos mal. Dicho esto, la primera pregunta en concreto: ¿en cuál de las dos empresas el salario representa una menor dispersión? Cuando aparece la palabra dispersión, esta palabra en concreto, me están preguntando por el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ya sabéis que es el coeficiente de variación, ya sabéis que es la desviación típica partido por la media. Entonces, dicho esto, para el caso A, el coeficiente de variación de A será la desviación típica, que son 150 partido 1.100. Y el coeficiente de variación para B será 1.200 entre 1.200. Esto es como un sexto aproximado, y esto simplificado sería 15 partido 110, que si comprobáis, pues en la empresa B la dispersión es menor, porque 15 partido 110 es menor que 1 partido 6. Y esa sería la respuesta correcta para el apartado A. Detalle de si no habéis hecho este pequeño cálculo previo, pues automáticamente todo el ejercicio mal. Con lo cual, vuelvo a incidir en la necesidad de leer detenidamente el enunciado y extraer los datos necesarios para el cálculo. En el apartado B me preguntan: un trabajador de A cobra 1.200 euros y uno de B cobra 1.300. ¿Cuál de los dos cobra más en términos relativos? En términos relativos, cuando sale este término relativo, me están diciendo que haga una tipificación. Tipificar significa corregir por la media, lo que es el valor de X corregido por su media y deflactado por la desviación típica. Eso es lo que significa en términos relativos. Aquella de las dos empresas en el que este término, después de tipificar, sea menor, querrá decir que en términos relativos cobra menos. Evidentemente, el trabajador de la empresa B cobra más cuantitativamente, pero referidos a sus compañeros de la compañía B, ¿cobra más o cobra menos? Eso es lo que nos estaban preguntando. Y la herramienta que os han mostrado en clase es la de tipificar. Pues entonces hay que hacer dos casos, para el A y para el B. Para el B tendremos 1.200 euros, que es el trabajador en concreto, menos su media, partido su desviación típica, que es 150. Y para el B tendremos 1.300 menos 1.200
partido su desviación típica, que son 200. Es decir, 100 entre 200, que es 0,5. Y por el otro lado tenemos 100 entre 150, que es un valor, como es un poco más grande, será 0,67, por tanto, en términos relativos, el trabajador de la empresa A cobrará un poco más, porque esta cantidad es mayor que esta. Y esa sería la respuesta correcta. Bueno, y el último apartado del problema normalmente viene a preguntaros algo sobre el índice de Gini, que como ya habéis estudiado es un índice que me da información acerca de la concentración de ciertos valores o magnitudes, que en vuestro caso normalmente están relacionados con rendimientos económicos. En este caso en concreto, pues en las dos empresas se distinguen 3 niveles salariales, digamos, que es lo habitual: el bajo, el medio y el alto. En el caso de A, los que más cobran son el 20% del total, el 20%, y se llevan el 50% de la masa salarial, o sea que el 20% de la población se lleva el 50% del total de las nóminas. Y los que menos cobran, que son el 30%, se llevan el 10%. Bueno, pues para calcular el índice de Gini de A, pues recuerdo que tenéis que tener pues la tabla que tiene que tener los 3 niveles. Vamos a hacer 3 líneas, 1, 2 y 3, y entonces este será el nivel 1, el nivel 2 y el nivel pues 3. Entonces, tiene que haber 2 columnas, una por P, o los P sub I que le ponemos, y otra que son los Q sub I, donde los P sub I son el porcentaje de población acumulado, es decir, en el nivel primero me dicen que son aquí hay que ir con mucho cuidado, los que menos cobran son el 30%. Muy bien, pues el 30. Se puede poner en porcentaje o en forma de tanto por 1. Yo en este caso voy a ponerlo en forma de porcentaje. Acumulan el 10%, pues un 10. Luego te suelen liar las cosas y dar un dato para que tú deduzcas el otro. Esto quiere decir que en A los que más cobran son el 20%. Entonces, como yo sé que tengo que llevar al 100%, porque la tabla de Gini en el último momento se pone 100 y aquí 100, si ellos son 20, pues en el medio tienen que haber un 50%, tiene que haber hasta el 80%, perdón, hasta el 80%, porque luego más el 20 tiene que ser el 100%. Y luego, por tanto, si ellos se llevan el 50%, pues aquí tenemos que llegar al 50%, porque con el otro 50% llego al 100%. Repito, el 30% se lleva el 10% de la masa salarial. Como es el primer nivel, no hay problema. Pero el problema nos da, o el texto nos da información sobre el tercer nivel, pero no respecto del segundo. Y como he dicho antes, estos porcentajes son acumulativos o acumulados. Como el que más cobra es el 20%, y sé que la tabla de Gini, la última línea, tiene que aparecer como son acumulados en los 100, pues tiene que haber del salto del medio al final 20 unidades porcentuales, por tanto aquí tiene que haber un 80. Y en el caso de los rendimientos académicos, como se llevan el 50%, de aquí a aquí tiene que haber 50, por tanto aquí 50 y aquí 100. Y el índice de Gini El índice de Gini se calcula como una suma de diferencias entre PI y Q sub I partido sumatorio de los P sub I. Y en este caso, en concreto, pues tenemos 30 menos 10 más 80 menos 50 partido 30 más 80.
En total 20 y 30 son 50 partido 110. El resultado de esta división es aproximadamente 0,44. ¿Qué podemos decir respecto a la concentración en la empresa B respecto de la A? El índice de Gini en A hemos visto que es 0,44. El índice de Gini en B pues nos informa que es 0,5. Como en el caso de B es mayor, porque 0,5 es mayor que 0,44, concluimos que la concentración salarial en la empresa B es mayor. Es decir, con estas dos informaciones, concentración salarial en B es mayor. Y con esto se terminaría el ejercicio 1 de la prueba a la que tendréis que presentaros todos en junio. Hasta luego. Hola chicos, este va a ser el primer vídeo de los vídeos encaminados a mostraros cómo son las pruebas concretas de los exámenes de estadística, y como es el primero, pues es un modelo de problema que se pregunta en los exámenes que se utiliza para evaluar los contenidos del tema 1. Como veis, son pruebas o ejercicios extensos en el texto. ¿Por qué? Pues porque vosotros vais a estudiar, o estáis estudiando, una ciencia social. Tenéis que entender textos específicos. Y como sois aplicados, pues evidentemente debéis de sacar información de los textos y hacer unos cálculos precisos. Y no con cualquier dato, sino con los absolutamente necesarios. Por eso empiezo a leer el problema. Del estudio de la distribución de los salarios de dos empresas A y B, se han obtenido los resultados. Salario medio de A, 1.100 euros. Lo marco porque es un dato importante. Con una desviación típica de 150 euros. El salario medio de B es de 1.200, con una varianza de 40.000 euros. Claro, primer detalle. Aquí ya os están inquiriendo a que os deis cuenta de la diferencia entre varianza y desviación típica, que no es lo mismo. La varianza es el cuadrado de la desviación típica. Por tanto, para obtener la desviación típica de B, tendremos que hacer la raíz cuadrada de 40.000, que son 200. Si no caéis en ese detalle pequeño, pues el cálculo a continuación está todos mal. Dicho esto, la primera pregunta en concreto: ¿en cuál de las dos empresas el salario representa una menor dispersión? Cuando aparece la palabra dispersión, esta palabra en concreto, me están preguntando por el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ya sabéis que es el coeficiente de variación, ya sabéis que es la desviación típica partido por la media. Entonces, dicho esto, para el caso A, el coeficiente de variación de A será la desviación típica, que son 150 partido 1.100. Y el coeficiente de variación para B será 1.200 entre 1.200. Esto es como un sexto aproximado, y esto, el simplificado, sería 15 partido 110, que si comprobáis, pues en la empresa B la dispersión es menor, porque 15 partido 110 es menor que 1 partido 6. Y esa sería la respuesta correcta para el apartado A. Detalle de si no habéis hecho este pequeño cálculo previo, pues automáticamente todo el ejercicio mal. Con lo cual, vuelvo a incidir en la necesidad de leer detenidamente el enunciado y extraer los datos necesarios para el cálculo. En el apartado B me preguntan: un trabajador de A cobra 1.200 euros y uno de B cobra 1.300.
¿Cuál de los dos cobra más en términos relativos? En términos relativos, cuando sale este término relativo, me están diciendo que haga una tipificación. Tipificar. Tipificar significa corregir por la media, lo que es el valor de x corregido por su media y deflactado por la desviación típica. Eso es lo que significa en términos relativos. Aquella de las dos empresas en el que este término, después de tipificar, sea menor, querrá decir que en términos relativos cobra menos. Evidentemente, el trabajador de la empresa B cobra más cuantitativamente, pero referidos a sus compañeros de la compañía B, ¿cobra más o cobra menos? Eso es lo que nos estaban preguntando. Y la herramienta que os han mostrado en clase es la de tipificar. Pues entonces hay que hacer dos casos, para el A y para el B. Para el B tendremos 1.200 euros, que es el trabajador en concreto, menos su media, partido su desviación típica, que es 150. Y para el B tendremos 1.300 menos 1.200 partido su desviación típica, que son 200. Es decir, 100 entre 200, que es 0,5. Y por el otro lado tenemos 100 entre 150, que es un valor, como es un poco más grande, será 0,67, por tanto, en términos relativos, el trabajador de la empresa A cobrará un poco más, porque esta cantidad es mayor que esta. Y esa sería la respuesta correcta.